Saludos. Vamos a continuar con la práctica propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Objetivos de la práctica: relacionar los compuestos y sus propiedades con el tipo de enlace que lo forman. Comprobar que las sustancias iónicas son solubles en agua, tienen alto punto de fusión y en solución conducen la corriente eléctrica, es decir, son electrolíticas. Clasificar las sustancias en iónicas y covalentes. Si tomamos nuestro manual, vamos a estudiar el fundamento teórico de la práctica. Fundamento teórico. Los compuestos químicos están formados por dos o más elementos químicos, iguales o diferentes. Estos elementos se unen a través de un enlace químico. Tipos de enlace que vamos a estudiar en esta práctica: el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace covalente además puede ser enlace covalente polar y enlace covalente no polar. El enlace iónico es un tipo de enlace químico que se caracteriza por la transferencia de electrones desde un metal hacia un no metal. Recuerde, se caracteriza por la transferencia de electrones desde un metal hacia un no metal. Por lo tanto, en la fórmula química de este tipo de enlace vamos a ver siempre un metal y un no metal. Como por ejemplo, le estamos identificando aquí, el metal siempre estará cargado positivamente y el no metal estará cargado negativamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Dos iones de cargas opuestas que se están atrayendo para formar un compuesto. Ejemplo de ello, tenemos al cloruro de sodio. Observen que en su fórmula tenemos un metal y un no metal. ¿Cómo yo sé que en esa fórmula el sodio es un metal y el cloro es un no metal? Utilizando mi tabla periódica, observo que el sodio está clasificado como un metal y el cloro como un no metal. Bien, enlace covalente. La característica del enlace covalente es que se produce por compartición de electrones. ¿Entre quiénes? Entre no metales. Entre no metales. Por lo tanto, siempre en la fórmula de un compuesto covalente deben haber no metales. Observen aquí, yodo unido con yodo, por eso ponemos y un subíndice 2. Ese no metal se puede combinar consigo mismo y entonces forma esa molécula de diyodo. Y observando mi tabla periódica, yo me doy cuenta que el yodo es un no metal. No metal con no metal, que es lo mismo que yo diría esto, yodo unido a yodo, pues me da un enlace covalente. Por ejemplo, fíjense este compuesto, cuyo nombre es ácido acético. Está formado por carbono, hidrógeno, más carbono, oxígeno e hidrógeno. Todos ellos son no metales. Por lo tanto, voy a tener un enlace covalente. Igualmente aquí en el hidróxido de amonio tengo nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, más hidrógeno, enlace covalente. Bien, sabemos que el enlace covalente se puede clasificar en polar y no polar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un enlace covalente polar y no polar?
Dejaremos esa parte cuando realicemos el experimento. Bien, los compuestos con enlace covalente no polar no conducen la corriente eléctrica, son no electrolitos. ¿Qué es lo que le acabo de mencionar con esta afirmación? Una propiedad que se deriva de los compuestos que llevan enlace covalente no polar. Los compuestos con enlace covalente polar conducen la corriente eléctrica, tienen pocos iones, son electrolitos débiles. Otra propiedad de los compuestos que tienen enlace covalente polar. Pues fíjense, ahí está la solución de la clasificación. Mediante un experimento, nosotros vamos a demostrar que si un compuesto que tiene enlace covalente no polar se disuelve en el agua y le colocamos unos electrodos para medir su capacidad para conducir la corriente eléctrica, nos vamos a dar cuenta que el bombillo no enciende. ¿Pero por qué no enciende el bombillo? Bueno, porque en esa solución no hay iones. ¿Qué son los iones? Los iones son partículas cargadas eléctricamente, positivo o negativo. Es decir, los iones son los cationes y los aniones. ¿Qué pasa? Que cuando se disuelve un compuesto que tiene un enlace covalente no polar, este no produce iones en solución. Por eso ese bombillo no va a encender en el experimento y por lo tanto ese compuesto se va a comportar como un no electrolito. A propósito, ¿qué es un electrolito? Bueno, un electrolito es una sustancia que disuelta o fundida, cuando esto ocurre, se separa en iones. Los iones presentes ya en esa solución tienen una función. ¿Cuál? Conducir la corriente eléctrica. Bien, los compuestos con enlace covalente polar tienen pocos iones en solución porque cuando ellos se separan producen poca cantidad de iones. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como electrolitos débiles. Y en definitiva, entonces, ¿qué será un no electrolito? Una sustancia que cuando se mezcla con el agua está fundida, no se separa en iones y no conduce la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué será un electrolito? Bueno, todo lo contrario, una sustancia que cuando se funde o se mezcla con el agua, se separa en iones y conduce la corriente eléctrica. A su vez, los electrolitos pueden ser de dos tipos, pueden ser electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Pues un electrolito débil tiene que tener asociado un enlace covalente polar, porque cuando éste se disuelva en el agua va a producir pocos iones. Los compuestos con enlace iónico son electrolitos fuertes. En solución conducen la corriente eléctrica. Tienen muchos iones, es decir, su disociación o separación en iones es completa. Por eso producen muchos iones. Recuerden que un compuesto iónico está formado por iones, por eso se llama iónico. Un ion positivo que se llama catión y un ion negativo que se llama anión.
Los compuestos que tienen enlace iónico son electrolitos fuertes. Los compuestos que tienen enlace covalente polar son electrolitos débiles. Los compuestos que tienen enlace covalente no polar son no electrolitos. Bien, jóvenes, para que ustedes puedan luego saber todo eso, necesitamos realizar unos ejercicios que nos permitan identificar a partir de la fórmula química el tipo de enlace que tiene un compuesto. Así que vamos a su manual y con la ayuda de la tabla periódica vamos a llenar este cuadro. Fíjense que nos dan tanto el nombre como la fórmula del compuesto. Y dice, utilizando la tabla periódica, identifique el tipo de enlace. Alcohol etílico. El alcohol etílico es esta fórmula que vemos aquí. Observen cómo el alcohol etílico está formado por carbono, hidrógeno, todos son no metales. Ese tipo de enlace entonces será covalente. Y ustedes van a marcar covalente, pero me gustaría que escribieran la palabra covalente, porque luego ese enlace lo vamos a seguir clasificando en polar y no polar. Tenemos al ácido acético. ¿Quién es el ácido acético? Esta fórmula que ustedes observan aquí en la pizarra. Observamos, el primer elemento es el carbono, el hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Todos no metales. Enlace covalente. Hidróxido de amonio. Miren el hidróxido de amonio aquí. Mírenlo aquí. NH4OH. Nitrógeno, con la ayuda de mi tabla periódica, veo que es un no metal, hidrógeno no metal, oxígeno no metal, hidrógeno no metal. Entonces tengo de nuevo un enlace covalente. Hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, mírenlo aquí, observo que el primer elemento es un metal. Luego tengo oxígeno e hidrógeno que son no metales. Entonces el enlace iónico debo tener metal y no metal. Pues entonces el hidróxido de sodio lleva un enlace iónico. Y recuerden que siempre en la fórmula de un compuesto, cuando hay un metal, ese enlace siempre será iónico. Yodo, lo vimos aquí ahorita. Observen, lo que yo hice fue que ese subíndice escribido yodo. Un yodo unido a otro yodo. Entonces tengo un no metal con un no metal. Vuelvo a tener un enlace covalente. Azúcar o sacarosa. La azúcar o sacarosa, ya ustedes conocen esa molécula de otra práctica. Y entonces aquí les voy a mostrar que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué volvemos a tener? Todos son no metales, enlace covalente. Cloruro de sodio, NaCl, metal con no metal. Con mi ayuda de la tabla periódica, sé que el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Tipo de enlace iónico. Y me escriben la palabra iónico, por favor, no un cotejo. La palabra iónico. Sulfato de cobre 2. Bueno, el primer elemento es un metal. Todo lo otro es un no metal. Enlace iónico. Y la parafina es un compuesto que se caracteriza por tener en su estructura carbono e hidrógeno. Entonces vamos a clasificarlo como covalente. Bien,
para saber si el enlace será covalente polar o covalente no polar, vamos a hacer un experimento y hemos ya aprendido que en el enlace covalente no polar no hay formación de iones. Bien, entonces como no conduce la corriente, que lo vamos a ver, esa sustancia la vamos a clasificar como no polar. Y cuando nosotros observemos que el bombillo va a encender porque conduce la corriente eléctrica, los compuestos que llevan enlace covalente polar, pues ustedes van a poder clasificar su enlace covalente como polar y no polar. Entonces ya hemos acabado de hacer esa actividad que luego, más tranquilo, ustedes pueden reproducir ese cuadro y entonces hacer dicha clasificación. Bien, vamos ahora para esa parte teórica que hemos explicado, vamos a demostrarla a través de la parte experimental. Y vamos a llenar una tabla en la cual vamos a comprobar una propiedad muy interesante de los compuestos iónicos y covalentes, que es la conductividad eléctrica. ¿Por qué la conductividad eléctrica es una propiedad de los compuestos iónicos y covalentes? Porque estos tipos de compuestos tienen la capacidad de producir o no producir iones en solución, atendiendo, claro está, a su tipo de enlace. Entonces, vamos al cuadro, vamos a llenar este cuadro y entonces vamos a proceder a observar y a sacar nuestras conclusiones. Fíjense, jóvenes, lo que ustedes están observando aquí le llamamos un equipo de conductividad eléctrica. Esto es un equipo de conductividad eléctrica, donde en este equipo estamos colocando un par de electrodos que vamos a introducir una solución de un compuesto que puede tener enlace covalente polar o enlace covalente no polar o enlace iónico. Y entonces cuando se introduzcan los electrodos en esa solución, puede darse que el bombillo encienda, puede darse que no encienda, que encienda con una alta intensidad o que encienda con una baja intensidad. ¿Quién está provocando todos estos cambios? La presencia o no de iones en la solución. Y vuelvo y digo que esa presencia o no de iones en la solución depende del tipo de enlace químico de la sustancia que esté disuelta ahí. Bien. Entonces, vamos a probar la primera solución. Tenemos entonces, jóvenes, la solución de cloruro de sodio. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos tomado la sal común y la disolvimos en agua. Entonces se formó una solución. Ahora, observen que el bombillo está prendiendo con una alta intensidad. ¿Qué debemos interpretar de esto? Bueno, la pregunta es, ¿conduce la corriente eléctrica? Le debemos decir que sí, hacemos un cotejo ahí. ¿No conduce la corriente eléctrica? Pues eso no lo vamos a subrayar. Y también hay otro cuadro más adelante donde nos pregunta si el enlace es iónico o es covalente o polar o no polar. Cuando vemos muchos iones en la solución porque el bombillo está prendiendo con una alta intensidad, es porque el enlace es iónico. Entonces hacen su cotejo, enlace iónico.
Voy a proceder a lavar los electrodos para retirar los iones que pudieran estar ahí presentes y las demás muestras pues no se contaminen. Fíjense que con este ensayo quedó demostrado lo que dijimos teóricamente, que los compuestos iónicos tienen muchos iones. ¿Y cómo me di cuenta? Por la observación del bombillo que prendió con una alta intensidad. Seguimos. Hidróxido de amonio, hidróxido de amonio. Observación, el bombillo enciende con una baja intensidad. Como yo sé que el hidróxido de amonio, todos los elementos son no metales, pues ahí hay un enlace covalente. Como estoy viendo que el bombillo está encendiendo, es decir, que conduce la corriente eléctrica, entonces tengo un enlace covalente polar. ¿Ven? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar un enlace iónico de un enlace covalente polar? A través de la observación. Vimos que en el iónico el bombillo encendió con una alta intensidad. Y vimos que en el hidróxido de amonio el bombillo está prendiendo con una baja intensidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, lo que le explicamos a ustedes teóricamente, que los compuestos iónicos cuando se disuelven en el agua o se funden, tienen una disociación completa y por lo tanto producen muchos iones en solución, mientras que los compuestos de naturaleza covalente polar tienen una disociación parcial o incompleta, por lo que producen pocos iones en solución. Y lo observé mediante la intensidad de la luz del bombillo. Ácido acético. Ácido acético, fíjense que es esta molécula. Ya sabemos quién es esa molécula porque la estudiamos en el cuadro. Ahora vamos a confirmar que es así como dijimos. Bien. Observación. El bombillo enciende con baja intensidad. Mi conclusión, en solución hay pocos iones. Tipo de enlace, covalente polar. Procedemos a lavar los electrodos y a analizar la siguiente sustancia. Hidróxido de sodio. Observación. El bombillo enciende con una alta intensidad. Conclusión. ¿Conduce la corriente eléctrica? Sí, conduce. ¿Hay muchos iones? Sí, hay muchos iones. Tipo de enlace, iónico. Bien, vamos a probar la solución del azúcar o sacarosa. Observen, el bombillo no enciende. Si el bombillo no enciende, ¿qué significa esto? Bueno, que no hay iones en solución. Anteriormente habíamos clasificado la sacarosa como un enlace covalente. Como no conduce la corriente eléctrica, entonces, ¿qué vamos a decir? Que lleva un enlace covalente no polar. Entonces, todos los compuestos que tienen enlace covalente no polar son no electrolitos.
y por lo tanto no conducen la corriente eléctrica. Aquí tengo el agua destilada. Todos sabemos que el agua tiene su fórmula H2O. H2O. Hidrógeno con oxígeno. Y que es un enlace covalente. Eso lo sabemos. También una forma de clasificar el enlace covalente sin hacer la parte experimental es dejarnos llevar de su teoría, de su definición. Y es que en el enlace covalente polar se pueden unir dos o más elementos no metálicos con diferente electronegatividad. Entonces yo voy a mi tabla periódica y busco la electronegatividad de ambos elementos. Aquí yo tengo la mía, ustedes pueden observar esa ahí también. Entonces yo me fijo que la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la del oxígeno es 3.5. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Dos no metales unidos con diferente electronegatividad. Pues ese enlace es covalente polar. Covalente polar. Bien. Entonces, teóricamente eso es así y en la práctica también tiene que ser así. Entonces, vamos a hacer el ensayo. Bien. Introducir los electrodos, observamos que el bombillo no enciende, pero sabemos que el agua tiene un enlace covalente polar. ¿Por qué no enciende el bombillo? Bueno, porque el agua es una molécula que ella misma sufre una autodisociación, produciendo iones de hidrógeno e iones de hidróxido, pero esa autodisociación del agua produce una muy baja concentración de iones que no podemos entonces percibirla a través de este experimento. Bien, pero el agua tiene un enlace covalente polar. Procedamos a tomar un poquito de agua de la llave. Bien, no enciende, pero el agua tiene un enlace covalente polar. No enciende porque la concentración de iones de hidrógeno y de iones de hidróxido en la autodisociación del agua es bastante baja. Vamos a probar ahora el alcohol etílico. Observen que el bombillo no encendió. ¿Qué tipo de enlace tiene? Bueno, su enlace debe ser covalente no polar. ¿Hay iones? Aquí no hay iones. Por lo tanto, no conduce la corriente eléctrica. Y puedo decir entonces también que el alcohol es un no electrolito. Vamos a probar ahora una solución de yodo. Una solución de yodo. Observen que también el bombillo no enciende. Conclusión, no hay iones en la solución, no conduce la corriente eléctrica. Tipo de enlace, covalente no polar, un no electrolito. Observación, bombillo enciende con alta intensidad. ¿Qué está sucediendo? Hay muchos iones, conduce la corriente eléctrica. Tipo de enlace, iónico, electrolito fuerte. Bien, la parafina líquida es
el siguiente compuesto que vamos a estudiar, fíjense que el bombillo no enciende, es decir, que no hay iones aquí presentes. Tipo de enlace asociado, covalente, no polar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, jóvenes? Que van a ir al cuadro número 1 que llenamos con la clasificación de enlace iónico y covalente, y en base a lo que han observado, van a clasificar el enlace covalente como polar o no polar según conduce o no conduce la corriente eléctrica. Bien, ahí hemos terminado ese tópico de esa propiedad, la conductividad eléctrica. Otra propiedad interesante que tienen los compuestos iónicos y covalentes es el punto de fusión. En la práctica anterior estudiamos que la fusión es un cambio de estado, de sólido a líquido. Entonces, el punto de fusión, ¿qué es el punto de fusión? Es la temperatura a la que un sólido pasa a líquido. Entonces, aquí tenemos los compuestos con enlace iónico tienen alto punto de fusión. Los compuestos con enlace iónico tienen alto punto de fusión. Los compuestos con enlace covalente tienen bajo punto de fusión. Y vamos a demostrar esa propiedad con un pequeño experimento. Entonces vamos a demostrar si los compuestos iónicos, como dice la teoría, tienen alto punto de fusión. En una cucharilla de deflagración, agregue unos cristales de cloruro de sodio, calentar directamente a la llama por 1 minuto y anote sus observaciones. Fíjense que ahí tenemos la molécula del compuesto cloruro de sodio, que ya sabemos que tiene un enlace iónico. Entonces, dice el experimento, clasifique los puntos de fusión como bajo si funde durante el tiempo de calentamiento y alto si no funde durante el tiempo de calentamiento. Vamos a tomar 1 minuto, por favor. Bien, jóvenes, lo que estamos observando es que los cristales no pasaron al estado líquido, sino que se quedaron en el estado sólido, por lo que vamos a concluir que ese compuesto tiene un alto punto de fusión, porque no fundió durante el tiempo de calentamiento. Por lo tanto, los compuestos iónicos como el cloruro de sodio tienen alto punto de fusión. Procedamos al siguiente ensayo. Repita el procedimiento anterior utilizando un trozo de cera o parafina. En el experimento anterior ya sabemos que la cera o parafina tiene un enlace covalente no polar. Vamos a calentar, me dicen que por 1 minuto, y estoy calentando y estoy observando que el sólido se está convirtiendo en un líquido, es decir, se fundió, pero se fundió antes del tiempo de calentamiento, que es 1 minuto, por lo que acabamos de demostrar que este compuesto tiene bajo punto de fusión porque lleva un enlace covalente de naturaleza no polar. Ya para finalizar, vamos a trabajar otra propiedad muy importante
que se llama la solubilidad, donde la solubilidad de un compuesto depende del tipo de enlace que tengan las sustancias que se van a mezclar. Pues bien, en primer lugar debemos saber que la solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. ¿Y de qué dependerá de que se disuelva o no? De un principio, del principio de la solubilidad que establece semejante disuelve a semejante. Por eso nosotros tenemos en nuestro manual que nos dicen que los compuestos iónicos y covalentes polares son solubles en agua, mientras que los compuestos que tienen enlace covalente no polar no son solubles en agua. Bien, entonces vamos a realizar la prueba de la solubilidad. Y para realizar esa prueba vamos a agregar una pizca de sulfato de cobre en agua. Y entonces vamos a ver si se disuelve o no. Ya sabemos que el agua tiene un enlace covalente polar y aquí está el polo positivo y aquí el negativo. El sulfato de cobre 2 también tiene un enlace que lleva un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Que como son semejantes, un soluto iónico se va a disolver en un disolvente polar. ¿Cómo sabemos que una sustancia se disuelve en otra? Bueno, cuando le pasa lo mismo que la sal en agua, vamos a observar una mezcla homogénea que es una solución. O sea, entendiendo por el término homogéneo que no va a quedar nada de sólido sin disolverse. Entonces eso es lo que significa la solubilidad, la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Y el sulfato de cobre se disuelve en el agua porque se cumple el principio de la solubilidad. Semejante disuelve a semejante. Un soluto iónico se va a disolver en un disolvente polar como el agua. Ahora tenemos el siguiente ensayo. Vamos a tomar una pizca de cloruro de sodio y procederemos a agregarle un poquito de aceite. Al agregar el aceite, yo sé que ustedes, por su experiencia, por la experiencia que tienen a través de la cocina, ya saben lo que va a pasar. Recuerden que cuando nosotros estamos cocinando y mezclamos la sal con el aceite verde, ¿qué le sucede a la sal? La sal, ¿qué le sucede a la sal? La sal no se disuelve. La sal no se disuelve. Y observen cómo nosotros observamos una mezcla heterogénea, porque no se ha producido la solubilidad, sino que no se disuelve. ¿Por qué? Porque no se cumple el principio de la solubilidad. El cloruro de sodio, vimos anteriormente, tiene un enlace iónico y el aceite, que es de la familia de las parafinas, lleva también un enlace covalente no polar. Entonces, un compuesto iónico con un enlace covalente no polar, entonces no se pueden disolver. Vamos a seguir utilizando el mismo aceite, pero esta vez lo vamos a mezclar con un poquito de agua.
Al agregar el agua, observen cómo se forma una mezcla nueva vez heterogénea, una mezcla formada por dos fases, el agua abajo, el aceite arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un compuesto, el agua, que es de naturaleza polar, mientras que el aceite es de naturaleza no polar, por lo tanto no se cumple el principio de la solubilidad y no son miscibles, o sea, son inmiscibles. Hasta aquí quedaron explicadas las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Ustedes van a seguir en su casa llenando los informes de la hoja de evaluación.